Luces, cámara, acción. Buenos días, compañeros y compañeras. Estamos aquí en la Escuela Internacional de Derecho y Jurisprudencia en otra emisión del Pensamiento de Vida. Claudita, buenas tardes. Hola, Chuy, ¿cómo estás? Hoy vamos a hablar, compañeros, sobre un concepto muy importante que se llama la economía positiva y la economía normativa. ¿Has escuchado hablar de eso, Claudita? No he escuchado hablar. ¿Qué significa cada uno de esos Mira, conceptos? significa que la economía normativa es una manera de analizar la economía, pero a base de juicios de valor, ¿no? ¿Cómo debería de ser la economía? Y la economía positiva es una manera de analizar la economía o los fenómenos económicos, pero desde un punto de vista realista. O sea, ¿cómo es? Como es. Es muy importante esta distinción. ¿Por qué? Porque los legisladores, los presidentes, los gobernadores deben de tomar en cuenta la economía positiva, no la economía normativa. Es muy peligroso que se propongan algunas propuestas económicas porque le pueden dar totalmente al traste a la economía de un país, que es lo que ha pasado en Venezuela. ¿Okay? A ver, dame un ejemplo de economía positiva. O sea, un ejemplo de economía positiva es, por ejemplo, cuando tú vas a tomar una decisión, tienes que tomar en cuenta el fenómeno económico real de qué va a pasar. Te voy a decir un ejemplo, mira, un ejemplo de economía normativa, ¿no? El cuestionamiento más importante es esto: las autoridades, los legisladores deben de tomar en cuenta la economía positiva, porque mira, hay mucha gente que se quieren hacer los muy buenos, los muy lindos, ¿no? Y queriendo ayudar a las personas, los van a dar totalmente, los van a lastimar en sus economías, pueden destruir toda una generación. Entonces, en economía hay una frase que dice: el camino al infierno está lleno de buenas intenciones, porque tienen buenas intenciones, pero cometen errores. Hugo Chávez cometía muchos de esos tipos de errores, tenía buena intención, pero cometía errores, error tras error, ¿no? Y entonces ve cómo está con Venezuela, con 1% de inflación al año, que es desastroso, es una economía desastrosa, porque queriendo hacer el bien sin tomar en cuenta la economía positiva, las reglas reales, le dio en la torre. Por ejemplo, yo te voy a decir una cosa, fíjate cómo es muy delicado. Si un ejemplo de economía normativa sería cuando alguien diga: ¿sabes qué? Para ayudar a las personas voy a prohibir que se haya despidos. Prohibido despedir a nadie. Para ayudar a los trabajadores voy a prohibir a que nadie se despida. Pero no se puede sostener. No, pero tú crees que eso, ¿qué crees que va a pasar? En la realidad, los trabajadores no van a trabajar y no los puedes despedir. Los trabajadores te van a arruinar tu negocio y no los puedes despedir. ¿Sabes qué va a pasar? Que nadie va a contratar a ninguna persona. Va a provocar un gran desempleo, lo contrario de lo que querían. Tú dices: no, que nadie pueda despedir a nadie. Sí, entonces, ¿sabes qué? Yo solamente voy a contratar a mis hijas, a mi hermana y a mi mamá, y nada más, porque esas sí me las aviento toda la vida, ¿no? Pero a nadie más, ¿te fijas? ¿Me entiendes? Okay, sí. Queriendo hacer un bien, haces mucho daño si no tomas en cuenta los efectos reales de la economía. Pero, ¿para qué efecto se generaría? Porque hay gente ignorante, son ignorantes. Mira, Hugo Chávez, perdón, era ignorante porque era un militar, no estaba preparado. Y por eso en economía se dice: necesitamos mentes frías en corazones ardientes. Todos queremos ayudar, todos queremos que la gente mejore, todos queremos vivir en armonía y que haya negocio para todos, pero con conocimiento. No puedes tú a tontas y a locas andar diciendo cosas que vas a arruinar toda una economía, ¿no? Otro ejemplo, por ejemplo, es si alguien dice: ¿sabes qué? Vamos a establecer por decreto una tasa de interés. Yo, el dictador bueno, voy a poner una tasa de interés y ningún banco va a poder cobrar arriba de una tasa de interés. ¿Cuál te gusta? Casi ya que somos nosotros como buenas gentes, ¿cuál te gusta? 2%. 2%, me parece fantástico, maravilloso. Yo votaría por ti, cuidado. Ay, no cuidado, quiero. Cuidado con eso. Ella propone una tasa del 2%, entonces está muy bien, aparentemente. Le vas a dar en la torre al sistema financiero. Pero aparte es populista, eso no es real. Mira, justamente es una economía normativa que le va a dar, pero ahí te llevas entre las patas a todo el sistema financiero. ¿Por qué? No tiene fundamento. No, porque en economía el banco, para poder prestar, necesita captar dinero, y para captar dinero tiene que pagar un interés, y a veces es más alto que el 2% que tú estás poniendo para el préstamo. Entonces no va a prestar a nadie y el banco va a quebrar.
Entonces vas a quebrar a todo el sistema financiero y a todo el sistema de pagos, ¿te fijas? Es muy importante. Ahora, cabe mencionar que el presidente actual, López Obrador, lo ha manejado muy bien. Ha manejado una economía positiva totalmente. Tiene números macroeconómicos fantásticos. ¿Qué ejemplos como de... Por ejemplo, la inflación. Tenemos una inflación del 2.8%. Nunca habíamos visto esa inflación. Yo no lo había visto en toda mi vida. Una inflación del 2.8%. ¿Eso sabes qué te permite? Que el Banco Central baje su tasa de referencia y entonces sí, las tasas de los bancos empiezan a bajar. Es un camino más difícil, más largo. Tienes que tener un control presupuestario, no puedes gastar más de lo que te ingresa y solo así y con austeridad provocar una situación donde baja la actividad un poco económica y eso provoca que haya una baja inflación. Es una cuestión muy técnica. Y ahí es donde tienes tú que utilizar la economía positiva para lograr esos objetivos. En este caso, en México, afortunadamente, ese es un buen ejemplo. Tenemos un manejo macroeconómico muy responsable, tanto de Hacienda como del Banco de México, que es un instituto autónomo y está manejando bien su política económica. En un momento donde hay recesión, el Banco de México está tratando de asomar una política ligeramente expansiva, porque está bajando su tasa de interés. Muy moderadamente y muy con pies en la tierra. Eso está muy bien. ¿Qué significa que sea política expansiva? ¿Cuál es el efecto? El efecto es que cuando el Banco Central baja su tasa de interés, entonces los bancos comerciales, el Banco Central da una tasa de interés, cuando es baja, los bancos comerciales se voltean y empiezan a prestar a la gente. ¿Me entiendes? O sea, es un concepto. Por ejemplo, cuando vino el tsunami en Japón, el Banco Central, ¿sabes cuál era su tasa de interés que ofrecía? Porque el Banco Central es el banco de los bancos comerciales, no es el banco de la gente. El Banco Central japonés ofreció una tasa del 0%. ¿Qué quiere decir el mensaje? No te voy a dar nada, préstaselo a la gente para reactivar la economía. Y entonces así es como es una política expansiva, ¿no? Entonces, ¿y ahorita con esta política crees que se reactive la economía? Por supuesto, claro, ya están ofreciendo tasas de interés a algunos bancos del 7.75, claro, eso, nunca habíamos visto esa tasa récord. ¿Pudiera pensarse que ahorita es un buen momento para que algunas personas es un buen momento endeuden para poder buscar un activo, ¿crédito? un crédito hipotecario? Porque sí, si tú te pones a pensar que la tasa de interés que están empezando a dar los bancos es del 7.7 y la inflación es del 3%, la tasa real es el 4%, que es muy bajo. Nunca habíamos tenido una tasa del 4% al año, es muy buena tasa y están bajando, están compitiendo para bajar todo de verdad. Si el Banco Central logra bajar un poquito más su tasa de interés, en vez del 5 al 4, va a tener esos efectos. Pero es más complicado tener esos efectos, no es como un decreto, no es de decreto, ¿no? Hemos visto propuestas, ahora mismo hay una propuesta donde pretenden establecer límites a los arrendamientos, ¿no? O por ejemplo, te voy a poner otro ejemplo, si una persona dice, ¿sabes qué? Yo siendo presidente digo que vamos a poner un límite a las rentas. Nadie puede cobrar más de renta que 6,000 pesos. Eso ¿no? es terrible, claro. ¿Qué va a provocar? Tú dices, va a ayudar a los inquilinos, qué buena noticia. Nadie va a querer rentar. Nadie va a querer rentar. ¿Qué consecuencias va a tener para la economía? Va a destruir el mercado inmobiliario. Nadie va a querer rentar. Va a haber escasez de renta. Va a haber mercado negro. Y las personas que invierten no van a construir un solo departamento para renta. Entonces tampoco va a haber construcción, no va a haber albañiles trabajando, no va a haber cemento vendiéndose. Le pueden dar la torre al mercado inmobiliario y en general... Mira, la construcción es uno de los grandes motores de la economía. Con una simple decisión verdaderamente absurda y en base a una cuestión de no andar pensándolo conforme a una economía positiva. Esa es la idea, compañeros. Creemos, en lo personal, creo que el gobierno actual... En México estamos teniendo... El presidente López Obrador lo está haciendo muy bien, desde mi punto de vista, con respeto a todos los opositores. Está manejando una economía positiva muy clara. Hay un control macroeconómico de unas variables muy bien, es un gobierno austero, es muy buen administrador, la tasa de interés está bajando, también el Banco Central está haciendo una política monetaria autónoma muy bien, no se está endeudando, que personalmente a mí me parece bien, vamos muy bien. Cuidado con otro tipo de jugadores a nivel local, en asambleas, que puedan presionar. En un futuro cercano, ¿qué piensas que pueda hacer? En un futuro cercano vamos muy bien. Porque en lo personal, no soy político, no quiero hablar mucho de política, pero
están manejando muy bien desde mi punto de vista, ¿no? Entonces, mientras este gobierno, creo que va a estar muy estable, ¿no? Va a estar muy estable. Tenemos ahora, ya se firmó el Tratado de Libre Comercio, que ese es otro tema muy importante. Tenemos que tener algunas bases para conocerlo, lo vamos a difundir aquí, para que México pueda defenderse, pueda competir, porque estamos compitiendo con Mike Tyson, y nosotros somos como si yo compitiera con Mike Tyson. Entonces tenemos que ponernos mucho más activos. O sea, qué bueno que se firmó, pero es el principio. Empieza una coproducción, pero tiene que estar muy fuerte. Compañeros, muchas gracias, nos vemos en el próximo segmento. Denle, suscríbanse al canal, denle like, y si pueden, por favor, compártanlo. Muchas gracias.